Evangelio según San Juan, capítulo 8. De cierta manera, dándole una continuidad a lo que en la semana pasada había compartido en relación a la guerra espiritual, y que de alguna manera a través de las Escrituras podíamos comprender, porque ese era el propósito de la oratoria de Pablo en su defensa, cuando él pudo escribir su segunda carta a los Corintios, capítulo 10 en adelante, con mucha intensidad o de un tono muy enérgico, defendiendo las sanas doctrinas, haciendo mención que así como existe una realidad de guerra constante, peligrosa, engañosa, así de esa manera como el diablo mismo pudo de alguna manera hacer que la primera pareja creada a imagen y semejanza de Dios en el huerto del Edén se vea de alguna manera afectada, influenciada para distorsionar la verdad del Evangelio o lo que era la palabra de Dios como mandato en obediencia. De esa manera él también estaba preocupado por el mismísimo, vamos a decir, plan del diablo a través de las artimañas, usando como plan o como de alguna manera estrategia el error de poder llevar a la persona, de cambiar la verdad por la mentira. Y lo expresó en toda la Escritura de que la guerra espiritual no es una guerra de poder. Nosotros no tenemos una guerra de poder. Nuestra meta no es confrontar al diablo de manera física, sino que nuestras armas son poderosas en Dios y armas espirituales para destrucción de fortalezas. Que la guerra se genera en el campo de la mente y que allí a donde se alojan los pensamientos, allí donde nosotros hemos adquirido valores y principios que se ven afectados por la influencia del sistema de este mundo, por toda la filosofía, por toda la cultura. Así también el diablo usa la estrategia de hombres que son llamados perros, lobos rapaces o de alguna manera mutiladores del cuerpo, haciendo mención a los falsos profetas, a los falsos maestros que introducían enseñanzas que desviaban realmente de la verdad de Dios. En ese contexto, de alguna manera en el cual pudimos observar cómo el mismísimo Jesús, estando allí llevado por el desierto, por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, él pudo contrarrestar toda artimaña del diablo usando la Escritura, diciendo escrito está, escrito está, escrito está. Y vemos de esta manera cómo el Señor nos llevó de alguna manera a entender que es la verdad la que nos hace libre. Es el permanecer en la verdad la que nos libra de todo engaño. Queriendo darle continuidad a este tema en este día, quisiera proceder a algo que vimos de pasada, simplemente como una expresión dentro de ese pasaje o de esa predicación, de esa exposición, que tiene que ver en San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios en este versículo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a leerla nuevamente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta expresión, esta palabra de Jesús, en un contexto determinado, llegó a provocar un impacto de tal manera que hubo una reacción totalmente agresiva de los oyentes. Ninguna persona quisiera verse promovida por la ignorancia, la mentira o la esclavitud. Sin embargo, cuando Cristo pronuncia por primera vez esta palabra de aquí, de el Evangelio de según San Juan, capítulo 8, versículo 32, Él pronuncia estas palabras, no fue bien recibida. Al contrario, los judíos que estaban allí escuchando lo que el Señor estaba diciendo se ofendieron, se molestaron, se irritaron, a tal manera que aún ellos mismos tuvieron una reacción debido a la profundidad del entendimiento que el Señor le estaba revelando.
Quizás nosotros estamos en este momento escuchando esta palabra y aún nosotros teniendo en cuenta la palabra de Dios que nos fue anunciada y predicada, el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, y pudiéramos escuchar esta palabra reiteradas veces: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y tal vez en muchas de esas oportunidades no nos detengamos a observar realmente cuál profunda verdad Dios dice con estas palabras, porque estamos acostumbrados a oírla constantemente. Muchas veces nos cuesta a nosotros como cristianos, como creyentes, poder tomar la dimensión de lo que la Escritura misma dice acerca de esta verdad. Dice: y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Es muy posible que muchos de nosotros nos veamos también de alguna manera confrontados con estas palabras si conociéramos las implicancias de estas verdades que Jesús dijo. Y es muy probable que la popularidad del mensaje, de lo que hoy en muchos lugares se está compartiendo, sea realmente un mensaje que no nos lleve a nosotros a molestarnos o a incomodarnos. Tal vez estamos escuchando palabras en las cuales muchos tratan de alguna manera de llevar esas palabras a acomodar al oído y al paladar del oyente. Pudiéramos decir de otras maneras que hoy lamentablemente muchos no se incomodan con el evangelio que debiera de ser predicado conforme el entendimiento de nuestro Dios, por una simple razón: para no generar incomodidad entre los oyentes. Esa realidad lleva a que el mensaje que hoy es predicado sea un mensaje que muchas veces abraza solamente un evangelio relacionado con el autoestima, con el amor de Dios, y no en contra de lo que realmente es el evangelio, que el problema principal de todo cristiano es el pecado que nos separa de Dios. Si hoy nosotros tuviéramos que escuchar el verdadero evangelio, es muy probable que si nosotros tuviéramos un entendimiento apropiado de lo que el Señor realmente está diciendo, hoy nosotros aquí en Tucumán tuviéramos dos tipos de reacciones: o nos convertimos o nos molestamos, o nos convertimos o nos ofendemos. Pero el evangelio de Jesucristo, cada vez que es predicado, nunca vuelve vacía la palabra de Dios, sino que produce el efecto para el cual es enviada. Nunca quedará indiferente la persona que oye el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que en esta noche considero así, a manera de una ampliación del tema de lo que respecta a esta guerra por la verdad, a esta guerra espiritual, a esta guerra violenta, a esta guerra agresiva, a esta guerra constante que estamos batallando, como lo dice la misma Escritura, contra huestes de las tinieblas que operan en regiones celestes, contra principados, contra potestades, contra el mismo diablo y Satanás, pero que se genera en el campo de la mente, allí donde puede afectar el enemigo nuestros pensamientos. Es necesario que hoy podamos entender lo que Jesús estaba diciéndoles a este grupo de oyentes judíos que estaban allí escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que Jesucristo predicaba el evangelio, algo sucedía. Había una transformación. Lo mismo sucedió en el ministerio de los apóstoles. Lo mismo vemos a través de toda la historia de la iglesia. Cada vez que se predicaba fielmente la palabra del Señor, había personas que se molestaban, había personas que se ofendían, habían personas que se irritaban. No es el propósito del mensaje, o mejor dicho, del predicador fiel del evangelio, generar incomodidad en el oyente, sino que al contrario, es el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo que lleva a que nosotros nos veamos confrontados con ciertas realidades que a nosotros nos incomodan, a ciertas situaciones que nos toca vivir, que cuando viene la palabra de Dios tiene un propósito, y muchas veces ese propósito, más allá de instruirnos, también es corregirnos. Y muchas veces a nosotros nos gusta aprender, pero no nos gusta que nos digan la verdad para corregirnos y poder sobrellevar de alguna manera una vida conforme al propósito de Dios en esta tierra. Vamos a leer desde el versículo 30 en adelante hasta el 47. San Juan capítulo 8, versículo 30, vamos a leerlo hasta el 47. Al hablar estas cosas, muchos
Atienda lo que estamos leyendo. Muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Le respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos, Dios. Jesús entonces dijo: si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Retenga ese versículo, vuelvo a leerlo, versículo 42. Si vuestro padre fuera Dios, entonces me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Es la afirmación: porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Palabras muy fuertes, verdades muy profundas. ¿Qué fue realmente lo que molestó a estos oyentes? Si hoy nosotros estuviéramos en ese lugar y nosotros estuviéramos dentro de ese grupo de oyentes que acababa de recibir la palabra de Dios, que habían creído en él, estas personas que inclusive, dice la palabra de Dios, estaban realmente convencidos y profesando el cristianismo, que fue que los llevó en solamente un par de minutos, que ellos estaban desde el versículo 30, porque lo dice claramente la Escritura, dice: al hablar él estas cosas, muchos creyeron en él. Y el versículo 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Estas personas habían creído. Estas personas habían recibido el evangelio del reino y habían creído. Habían escuchado la palabra y habían creído. Pero nosotros entendemos, por una cuestión de revelación de la palabra, que no se trata solamente de creer, sino más bien que no se salva el oidor de la palabra, aun cuando yo la crea, porque hay muchos que la creen, pero por un poco de tiempo. Sin embargo, es perseverar en esa fe. No es solamente creer por un tiempo corto, sino es perseverar en esa fe para demostrar los frutos del Espíritu en nosotros. Por eso que a este título del mensaje le he llamado: permaneciendo en la verdad para no ser engañados. Si hay algo que todo este tiempo el Señor me venía ministrando por la Escritura,
para que no haya ningún tipo de agregado especial de revelación o de algo por el estilo. Sabemos que la palabra profética más segura que tenemos a nuestro alcance es la Escritura, de la cual hoy de alguna manera, de manera mundial, se celebra la Biblia, la palabra del Señor, como nuestra suficiencia en todos los órdenes de nuestra vida. Es por ello que he entendido que la estrategia del enemigo siempre fue la misma, el mismo modelo, el engaño. Y una persona engañada es una persona vulnerable. El mismísimo apóstol Pablo puede expresar con palabras literales que el pecado lo había engañado y por el pecado terminó muriendo, porque la paga del pecado es la muerte. Pero aquí nosotros vemos a una realidad que el Señor está hablando con un grupo de creyentes. Podemos expresarlo con total convicción, libertad escritural, de que Él estaba hablándole a personas como nosotros, que habían creído en Él y que le había dicho: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Cuando Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre, lo llevó a tal ofensa, a tal modestia, a tal incomodidad, que nosotros nos tendríamos que preguntar por qué razón y motivo ellos tuvieron esta reacción. Bueno, la razón y el motivo por el cual ellos se molestaron profundamente es que la respuesta que Jesús les dio fue una evaluación de ellos diferente a la evaluación de ellos mismos acerca de lo que ellos creían en relación al evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían una opinión, ellos tenían una forma de pensar, ellos tenían su estructura en su razonamiento totalmente distante a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Era eso que los había llevado a una reacción directa en el versículo 33, cuando ellos responden y dan evidencia de su molestia y de su irritación. Ellos dicen, respondiendo: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esa respuesta de ellos, esa reacción de expresión de palabras: nosotros somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, del linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Entre otras palabras, cuando ellos hacen la pregunta en el versículo 33, ¿cómo dices tú seréis libres? Ellos estaban entendiendo lo que el Señor le estaba diciendo, que lo que el Señor le estaba diciendo no tenía nada que ver con lo político, porque si se trataba de lo político, ellos venían desde la tierra de Egipto siendo esclavos allí en ese lugar, pasando por Babilonia, por los medos, por los persas, y aún en el momento en que Jesús le estaba expresando estas palabras, ellos estaban bajo el gobierno del imperio de Roma. No era lo político lo que ellos comprendían a lo que Jesús le estaba diciendo. Ellos tampoco se estaban relacionando esto como si fuese que estuvieran atadas las manos detrás de una reja, porque sería muy evidente que ellos eran esclavos físicamente hablando. No eran lo político, no era lo físico lo que ellos interpretaron. Ellos sabían que lo que Jesús le estaba diciendo era en una relación espiritual. Ellos habían comprendido directamente que ellos estaban esclavos de una manera religiosa. Ellos eran descendientes de Abraham, de aquel con el que Dios había hecho un pacto. Ellos eran la nación escogida. Ellos eran adoradores del Dios vivo y verdaderos. Ellos no estaban esclavizados con naciones paganas, idólatras. ¿Cómo es posible que Cristo les venga a ofrecer libertad? Esas palabras de Jesús fueron para ellos un insulto que no podían tolerar. Esas personas estaban allí escuchando a Jesucristo y de pronto, en un momento determinado, reaccionaron irritándose. ¿Por qué? Porque ellos en un momento determinado entendieron la profundidad de esa verdad que Dios le estaba revelando. Nosotros en este día, muchas veces nosotros tenemos una opinión diferente de lo que es realmente la verdad de Dios.
La verdad de Dios no es una filosofía, la verdad de Dios no tiene que ver con un concepto que nosotros pudiéramos buscar en un diccionario bíblico. La verdad de Dios tiene que ver con lo que es Dios en sí mismo. La verdad de Dios tiene que ver con su vida y con su palabra. Martin Lloyd-Jones dice: no importa lo que cambie la vida y las vueltas que den las ideas, hay una sola cosa arraigada en la naturaleza humana, escuche, que nunca varía ni oscila, y es que de alguna manera nosotros tenemos una muy buena opinión de nosotros mismos. Nosotros tenemos una muy buena opinión de nosotros mismos. Ya hice así, dijeron, uy, algunos. Aquí podríamos decir el hermano Lázaro, puede decir: yo estoy congregando en una iglesia bíblica. He salido de los falsos, he salido de los... ahí, no lo vamos a nombrar. Yo estoy en una iglesia bíblica, hoy estoy en una iglesia reformada, hoy estoy en sana doctrina, hoy estoy en una iglesia saludable, hoy estoy creciendo en la gracia de Dios, he aprendido a conocer el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que me habían enseñado me había deformado, me había distorsionado la verdad, hubo una guerra espiritual, ahora yo estoy salvo, tengo a Cristo, he nacido de nuevo, estoy libre. ¿De qué esclavitud me estás hablando?, podría decir el hermano. ¿De qué esclavitud me está diciendo? Eso mismo decían ellos, los oyentes, los judíos, los que estaban oyendo a Jesús. ¿De qué me estás hablando? Nosotros tenemos a Abraham como padre, somos la descendencia del pueblo escogido, del cual Dios pactó con ellos. ¿De qué libertad nos estás hablando? Bueno, nosotros tenemos una fantástica opinión de nosotros mismos, y es precisamente por eso que nos molesta el evangelio. El evangelio nos termina molestando a nosotros porque nosotros creemos que la sabemos a toda, y en realidad el único dueño de la verdad se llama Jesucristo. El hombre que se siente libre usualmente se siente orgullosamente libre. Las personas que se dicen ser libres lo dicen con orgullo. Ellos manifestaron orgullo en esa expresión. Nosotros somos de nuestro padre Abraham, linaje de Abraham somos. ¿Cómo tú nos vienes a decir que necesitamos cierta libertad? Es el producto del orgullo de una naturaleza caída. Jesús lo confronta con una evaluación, y me gusta esa palabra evaluación o examen, porque nombramos siempre al pasaje de 2 Corintios 13:5, examinaos y probaos si estáis en la fe. Cada vez que una persona peca, porque el problema de ello era el pecado, Jesús lo estaba llevando a su gravedad, a su condición, a su naturaleza caída. Lo que el Señor le estaba diciendo es: primeramente, ustedes necesitan libertad. Ahora yo le voy a decir de qué libertad o de qué se deben de libertar ustedes. Y cuando ellos le responden, Jesús automáticamente en el versículo 34 les dice: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. La esclavitud del pecado. ¿De qué se trata esto? Bueno, entendemos que una persona peca porque quiere y peca porque lo desea. No es de alguna manera una cuestión de estar inconsciente, sino bastante consciente de lo que estamos haciendo. Vamos a tomar ejemplos para ver esto. Esta esclavitud opera, mire, no opera afuera, no es algo externo. ¿Cómo me ven ustedes a mí? Externamente. No me digas si bien o mal. Lo veo muy pálido, no. ¿Cómo me ven ustedes externamente? Yo a ustedes los veo externamente. Pero Dios no mira lo externo. ¿Qué mira Dios? Lo interno. Bueno, esta esclavitud opera desde adentro. Esta esclavitud controla nuestros deseos y por eso mismo es difícil de detectar. Apariencia, ¿qué le suena esta palabra? Fariseísmo, ceremonialismo. Cuando el Señor los trata de sepulcros blanqueados, de huesos secos. Aquí está la evidencia. Si alguno estuviera entre rejas o atado con cadenas, sería evidente de que no es libre. Pero lo de adentro es difícil de detectar.
porque opera a través de nuestros deseos. Estamos aquí, yo compartiéndole la palabra y ustedes oyendo la palabra. Pero en nosotros sucede algo que solo Dios está conociendo. En nuestros pensamientos, en nuestros deseos, está sucediendo algo en este momento, o antes que vinimos aquí, o después que nos retiremos aquí, va a suceder algo que solamente el Señor lo conoce. Cada vez que un hombre peca, peca porque quiere. Cada vez que un hombre peca, peca porque desea hacerlo. Y porque esa persona está haciendo lo que desea hacer, eso le da la sensación, escuche, sensación de que es una persona libre. Pero es una ilusión, es un engaño peligroso, es una sensación engañosa. Una persona no es libre cuando puede hacer lo que quiere. Una persona no es libre por hacer lo que quiere. Un hombre es libre cuando desea y puede hacer lo que debe. Allí está la diferencia, y es hacer lo que se debe, no lo que se quiere. Vamos a ejemplificar esto con un fumador. ¿Alguien ha fumado en alguna oportunidad de su vieja vida? Esa persona que fuma se cree libre. Primeramente, si sos joven, te crees libre de las autoridades de tus padres. Pero esa persona que fuma no se da cuenta, o de alguna manera, que la nicotina que contiene ese cigarrillo, de alguna manera va creando una cierta dependencia que no podrá liberar, de la cual no podrá liberarse fácilmente. Y cada vez que enciende un cigarrillo y hace lo que quiere, aunque su pensamiento es el deseo de querer hacer eso, realmente esta persona no es libre porque hace lo que quiere, sino al contrario, es un esclavo de lo que está haciendo. El que fume, de alguna manera, una persona lo lleva a que esa sustancia la esclavice, y ese cigarrillo o ese vicio de tabaquismo le esté produciendo un daño. Y ahora vamos a analizar esto. Esta persona consume cigarrillo, hace lo que él quiere, él siente sensación en eso. En la medida que más lo hace, más se daña. En la medida que más consume cigarrillo, más afecta por las sustancias que generan dependencia en su organismo, una esclavitud, si le podemos llamar así. De pronto esta persona está siendo dañada conscientemente, gastando aún dinero para perjudicar su propia vida, pero no puede dejarlo porque su deseo lo ha cegado y lo ha llevado a una etapa donde su entendimiento realmente no puede coordinar entre lo que es bueno y lo que es malo. Isaías capítulo 5, versículo 20, podemos leer lo que allí el profeta Isaías dice. Estas palabras: hay de a lo que lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Se alteró totalmente nuestro razonamiento de la realidad de ese daño, de lo que me estaba provocando en este caso el fumar un cigarrillo. Es algo insólito esto, pero me tocó estudiar en la Facultad de Medicina, y cada vez que veía yo a aquel que disertaba sobre tabaquismo, llámese en el área que fuere, de infectología, de neumonología o de toxicología, la persona que estaba disertando la charla sobre la gravedad del tabaquismo, esa persona estaba fumando. Esa persona se estaba dañando a sí misma. Esa persona era esclava de lo que ella decía que le hacía daño. Suele suceder también que nosotros somos
los que creemos en Cristo Jesús. Somos los que nosotros asistimos a la iglesia, que congregamos en una iglesia. Pero por congregar en una iglesia, eso no nos dice a nosotros que estamos totalmente libres del engaño, del pecado y de la gravedad que puede producir en nosotros el simplemente desviar por unos segundos nuestra mirada de la verdad que nos mantiene en libertad. El que hace pecado, esclavo es del pecado. El que practica el pecado, dice Jesús, esclavo es del pecado. Esclavo de sus deseos pecaminosos. Y cada vez que nosotros más pecamos, ese fumador, cada vez que más fuma, más se hunde en ese daño y más fortalece ese vicio o ese pecado. Hay una tendencia o la tentación, por ejemplo, es como una presión. Las mujeres me van a entender, aunque los varones también cocinamos ahora más que mujeres. En una olla a presión, usted ve que está ahí cocinándose a presión todo y como que comienza a silbar ahí la pava silbadora esa y ya a punto de reventar todo. Y el que no entiende del proceso de la olla a presión, que de alguna manera esa presión la lleva a cocinar mucho más rápido, por el temor muchas veces de que va a explotar, hay una tendencia a decir voy a sacar la tapa para descomprimir esa presión porque me está generando cierto temor de que esto explote. Bueno, hay una tendencia de que cada vez que en la tentación, porque es una presión que viene hacia nosotros para arrastrarnos al pecado, muchas veces con el deseo de aliviar esa presión, nosotros lo que hacemos es cedemos al pecado, pero sin embargo no aliviamos el pecado, sino que al contrario nos hundimos más en la gravedad del pecado. Yo no sé si hoy el mensaje tal vez te está hablando de una manera directa, porque si bien es cierto el auditorio de Jesús eran judíos, hoy el auditorio es aquí, la iglesia local, Ministerio GES, aquí en Tucumán. Es de alguna manera como tratar de apagar el fuego con gasolina. Es como de alguna manera echarle más leña al fuego. Es como que nosotros queremos tratar de solucionar algo, pero nos hundimos más en el lodo cenagoso. Es por ello que necesitamos nosotros entender de que el que es esclavo del pecado no puede ser libre del pecado a menos que obre el que puede libertarnos del pecado. Si nosotros viéramos en Proverbios también una figura de una persona consumidora de alcohol, podríamos ver claramente cómo esta persona termina expresando estas palabras. Vamos a ir a Proverbios capítulo 23, versículo 29. Quisiera creer que dentro de los que estamos aquí, ninguno tenemos esa adicción por el alcohol. Vamos a, por ejemplo, compartir aquí en Proverbios, capítulo 23, vamos a compartir desde el versículo 29. ¿Para quién serán los ayes? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin razón? ¿Para quién los ojos enrojecidos? Para los que no dejan el vino. Usted sabe, una persona alcohólica muchas veces se cae, se golpea, se lastima o lo lastiman, porque termina siendo muy cargoso, muy molesto, pero termina con el ojo como compota. ¿Para quién serán todas estas cosas? Se pregunta aquí un ebrio, un borracho. Mire lo que dice: no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Es tentador cuando rojea. Dice, pero al fin muerde como una serpiente
Causa dolor como un áspid. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón dirá cosas perversas. Esto es lo que sucede cuando una persona es entregada al alcohol. Ya no mide sus palabras y vemos lamentablemente a una juventud pervertida, sumida o sumergida, realmente esclava del alcohol, del cigarrillo, de diferentes drogas. Pero por sobre toda la cosa, la base de esto es esclava del pecado. Dice, será como si yacieras en medio del mar, como si yacieras en la punta de un mástil. Es como que usted va de aquí para allá, ¿no? Se le mueve toda la estantería, como que ven mareos, de pronto no puede fijar bien la mirada, está tambaleándose de aquí para allá. Quédate quieto, dice el eje se está moviendo, quédate quieto que no te puedo agarrar. Y sucede lo que sucede porque muchos de nosotros hemos estado al lado de alguien que ha estado en esa situación. Y dirás, me hirieron más no me dolió. Me acetaron, pero no lo sentí. Y luego dice, cuando despierte, volveré en busca de más. Es una constante del vicio, del estar esclavo, de que en momentos dice, ya no tomo más, y al otro día está nuevamente tomando. Ya no fumo más porque esto me está afectando, porque me ha faltado, al caminar una cuadra, me ha faltado el aire, el oxígeno. Bueno, disnea se llama el síntoma en medicina. No estoy respirando bien. Ahora tengo que dormir, pero tengo que dormir con un par de almohadas porque me cuesta respirar. Me levanto mucha noche agitado. Y el problema de base es el tabaco que le está pavimentando los bronquios y no hay una buena intercambio gaseoso. Tema de otro punto. Cada vez que una persona peca porque quiere. El pecado esclaviza porque produce insatisfacción. ¿A qué nos lleva el pecado? A la insatisfacción. El pecado nunca da lo que ofrece. El pecado te engaña. Es por eso que cada vez más una persona que está practicando el pecado se sumerge en el pecado, que es arrastrado cada día más a lo hondo de esa esclavitud. Está sometido a una esclavitud que no puede liberarse nunca. Y esa persona que peca se esconde, se oculta, y de allí viene la hipocresía. Una persona que está en pecado nunca confiesa su pecado, y la palabra de Dios dice que aquel que encubre su pecado no prosperará, mas aquel que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Cuando una persona peca y es creyente, debe recurrir rápido a la confesión del pecado, porque en ese lapso en el cual él estuvo pecando, el engaño del pecado lo lleva a aislarse, y en ese aislamiento el problema más grande que va a tener esa persona es que va a seguir siendo tentada y va a seguir reincidiendo en el pecado. Pero cuando una persona corre a la verdad, no como ellos que estaban escuchando el evangelio, que Jesús le estaba predicando, que lo recibieron con gozo, con alegría, que creyeron en él, en un momento determinado cuando Jesús le metió el dedo en la llaga, dijeron, pero ¿cómo? ¿De qué libertad me vienes a hablar si nosotros somos de nuestro padre Abraham y no necesitamos de ninguna libertad? Pero Jesús estaba conociendo sus corazones como Él conoce nuestros corazones y sabe lo que pasa en este momento por nosotros. Debemos entender que la conciencia nos avisa, nos muestra que el pecado está mal en nosotros. Somos conscientes del pecado, pero al ser esclavos no podemos ser libres por nosotros mismos. Necesitamos urgente que alguien nos liberte. El pecado te destruye y va a terminar destruyéndote en el infierno, a menos que hoy puedas oír la voz del Señor que te llama a un verdadero arrepentimiento. Los judíos habían creído. Ellos de alguna manera se habían ofendido por lo que Jesús había hecho referencia.
Esa actitud que ocurre muchas veces en nosotros también como creyentes, cuando realmente estamos siendo ministrados por una palabra. Allí ocurre una guerra, porque estamos hablando de una guerra espiritual. Aquí ocurre una batalla campal en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Qué si los confieso? ¿Qué si hablo? ¿Qué si digo que yo fui? ¿Qué si reconozco? No, mejor le voy a echar la culpa a la mujer que me diste. Le voy a echar la culpa mejor a la serpiente. Pero cuando la palabra del Señor nos lleva en convicción de que nosotros somos pecadores y que realmente necesitamos ser libertados porque esa esclavitud nos lleva a la destrucción y venimos a los pies de Cristo, es allí donde la vida de nuestro ser comienza a ser transformada y a ser verdaderamente libertada. Hoy quiero decirte que Jesús le habló a un grupo de oyentes necios, ignorantes, duros, que sacaron la empuñadura para tratar de defender sus propias convicciones. Estuvo hablando a personas que se quisieron justificar a sí mismo, como aquel fariseo que estaba allí en el templo y decía: yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo hago aquello. Pero hubo allí un publicano que dijo: miserable de mí, sé propicio a mi pecador. Hay una realidad espiritual. Cuando una persona realmente cree que es dueño de la verdad, cuando tiene una convicción errada de sí mismo, el Señor comienza a confrontar ese argumento de ellos. Por eso dice que las armas espirituales son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Esos argumentos, esas fortalezas que ellos tenían, comienzan a ser bombardeadas como Dios está bombardeando por medio de su palabra nuestros pensamientos en este momento. Y seguramente muchos de nosotros estaríamos diciendo: de esto me tengo que arrepentir en este día. Hay algo de lo que yo tengo que arrepentirme, porque si hoy nosotros nos vamos de este lugar pensando que no tenemos nada de qué arrepentirnos, hermanos, nosotros no estamos en Cristo, porque aquel que está en Cristo Jesús todos los días le pide al Señor en arrepentimiento que su vida sea transformada y perfeccionada y santificada hasta que Él venga por nosotros. Ellos necesitan oír realmente un evangelio en el cual ellos entiendan que hay una enemistad de Dios con ellos. Dios está enemistado, Dios está airado, Dios está ofendido. Ellos necesitan entender, como nosotros en este día, que el mayor de los males es haber violado la ley de Dios. Y que un día nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo, o mejor dicho, ante el tribunal de Dios. Y si Jesucristo no es nuestro abogado, tristemente vamos a ser condenados. Hay muchos cristianos en este tiempo que han tomado al cristianismo como una moda. Hablan de Jesús, escuchan canciones cristianas. Está usted en un negocio y mientras ellos están allí con música cristiana, están fumando, están hablando malas palabras, están criticando, están murmurando, están diciendo cualquier cosa, y sin embargo ellos se dicen ser cristianos. Hay una deformación del verdadero cristianismo. Hay un mensaje popular de haber adulterado el evangelio, y ese evangelio popular de que no pasa nada, Dios te perdona, muchas veces lleva a esa persona a vivir sumida en el engaño y en la hipocresía de una apariencia de cristiano sin confesar su falta ante el Dios. Pero en el versículo 35, en el versículo 36, el Señor nos da una palabra de aliento a nosotros, lo que estamos en esta noche aquí. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Esas palabras, si bien es cierto, son profundas como las mismas palabras: y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Pero aquí hay una palabra particular, porque el Señor dice: y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y nosotros siempre relacionamos, cuando decimos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, directamente a la Sagrada Escritura, y es verdad, es la palabra de verdad.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero cuando Jesucristo está diciendo en el versículo 36, Él mismo dice, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Él se está poniendo como persona aquí. Él está tomando un lugar, un protagonismo. Él está reconociendo su encarnación. Él está reconociendo que dejó su trono, como escuchábamos el día domingo, para venir a la cruz, para redimirnos de todo pecado. Él está tomando un protagonismo personal sobre un rol que le correspondía a Él de pagar el precio por nuestros pecados. El justo vino a morir por los injustos. En ese versículo cambia todo el sentido del evangelio. En ese versículo hay un evangelio donde el Señor nos está dando una oportunidad. En el anterior nos estaba confrontando para hacernos ver que estábamos muertos en delitos y en pecados y que no teníamos oportunidad alguna. Pero en este versículo el Señor nos está ofreciendo ahora que por los medios de Jesucristo, por los medios de gracia, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros que estábamos muertos en pecado y en delito, hemos recibido la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en este pasaje ha cambiado todo el entorno de la charla. El Señor nos confrontó con la ley y ahora nos está ofreciendo la gracia. El Señor está haciendo un trabajo especial. Por excelencia, su evangelio es especial. Su oratoria es especial. Sus palabras son especiales. Él se está poniendo como el mismísimo protagonista del que puede libertar nuestros pecados. Él está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ellos abrazaban una doctrina. Ellos creían que eran dueños de la verdad. Ellos conocían el antiguo pacto, pero no lo conocían a Cristo. El mismo Juan revela en este mismo evangelio, capítulo 17, versículo 3, diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A ti. No dice que conozcan de teología, aunque la teología te debe llevar a Cristo. Bueno, si es una buena teología, porque en definitiva todos hacemos teología, buena o mala. El tema es, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ellos no conocían a Cristo, no lo aceptaban a Cristo. Habían escuchado de lo que Jesús le venía diciendo de estas cosas, y ellos, como eran amantes del saber, estaban perplejos. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! Con cuánta verdades profundas nos habla. Ahora cuando vino el Jesús personal y se presentó ante ellos y dijo, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, ellos comenzaron a sentirse molestos. ¿Te has visto como un esclavo? ¿Te has visto como un necesitado de libertad en este tiempo? ¿Te has visto como un culpable? ¿Te has visto como alguien que merece el infierno en este día? Si no es así, tú no eres un cristiano. Sin importar que estás ahora escuchando este mensaje, sin importar que estemos oyendo esta palabra, si no nos vemos a nosotros en este momento como necesitados de Dios por causa del pecado que mora en nosotros, nosotros no estamos en Cristo Jesús. Cristo se hizo hombre y esa realidad fue solamente para resolver ese gran problema de la justicia de Dios. El mundo está podrido en pecado. Tan mal está el mundo que Dios tuvo que mandar a su único hijo a morir en esa cruz para resolver ese problema. Y en eso consiste la verdad del evangelio, que muchas veces expresamos, que muchas veces compartimos, que muy pocas veces vivimos. Ese Cristo encarnado es la verdad que gira alrededor de lo que es la obra redentora, que Cristo vino a morir como un criminal para sobrellevar toda esa culpa que nosotros nos acusaba.
que Él vino a esta tierra a entregar su vida en rescate de muchos. En eso gira el Evangelio. No en una emoción, cuando aún nos emocionamos porque entendemos que solo por gracia fuimos salvos, por medio de la fe. Pero debemos ser libertados en nuestros deseos. Comienza la libertad desde adentro. Y yo me gozaba cuando el pastor Juan compartía allí en 2 Corintios capítulo 4. Ya vamos a ir a esa parte. El cambio comienza en nuestra mente, comienza en nuestra voluntad. El cambio es un cambio de corazón, es nacer de nuevo. Nicodemo vino de noche para hablar con Jesús. Las razones y los motivos, podemos decir varias. Temor, no quería que nadie lo vea. Era un conocedor de la Escritura. Jesús lo lleva al plano espiritual, como siempre lo ha hecho. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. ¿Cómo un hombre, siendo viejo, puede nacer de nuevo? Nicodemo estaba en el plano de lo natural. Jesús le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Jesús le estaba diciendo de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Jesús lo estaba llevando al plano espiritual. Jesús le estaba hablando de su problema que lo dañaba. Nicodemo, tu problema es el pecado. Nicodemo, tú necesitas ser libre de ese pecado. Pero Nicodemo, la doctrina no te salva. Nicodemo, el mucho estudio no te salva. Nicodemo, eso no te lleva a ningún lugar. Lo que te salva es que vengas a la persona de Cristo y que reconozcas que tú eres un pecador y que necesitas a un libertador, y Él puede ayudarte. Solamente cuando venimos a los pies de Cristo, solamente cuando venimos, cuando ya no hay teología que nos pueda sostener, solamente nosotros, ante una verdad tan grande, que éramos enemigos de Dios y que necesitábamos reconciliación por la obra de Cristo, y que eso solamente se logra a través de reconocer nuestros pecados. ¿Qué vas a hacer, iglesia? ¿Vas a seguir estando en la misma forma? ¿Vas a seguir teniendo malos pensamientos? ¿Vas a seguir dándole lugar al diablo? ¿Vas a seguir dándole lugar al enemigo que siga arrastrándote, alejándote de lo que Dios quiere para tu vida? ¿O vas a tomar en este día con seriedad de la palabra del Señor? Jesús termina con palabras fuertes. Quizás esta palabra nos haga reflexionar en esta tarde. Jesús termina diciendo allí en el versículo 45: pero a mí, que digo la verdad. Él está hablando la verdad. ¿No me creéis? ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Usted cree que Dios le está diciendo la verdad? Que el problema más grande que hay entre Él y nosotros, entre nosotros y Él, se llama pecado, y que ese pecado aún mora en nosotros. Dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero sabemos que ese oye va mucho más allá, porque es oye en el sentido de que oye las palabras del Señor. Aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero Él termina con una confrontación directa para con ellos, no a nosotros. Quiera Dios que no sea así. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Unas palabras fuertes que nos tienen que llevar a la reflexión. ¿Estamos oyendo la voz del Señor? ¿Estamos oyendo su palabra? Cada vez que nos predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo provoca en nosotros, nos afecta a nosotros, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva al examinarnos a nosotros mismos, a probarnos a nosotros mismos, al examinar nuestro corazón y al volvernos a Dios, suplicándole el perdón, sabiendo que solamente de Él vamos a recibir la vida eterna. Si eso está sucediendo en este día, si es que el Espíritu Santo te está llevando a que tú
tengas en cuenta algo que debe ser arreglado y solucionado, no tardes en confesar tus pecados, apartarte de él, porque solamente así vas a encontrar misericordia de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, si hemos oído tu voz, Señor, si hemos oído tu palabra, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Permanecer en la verdad para no ser engañados, Señor. Permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad. Es practicar la verdad. Es vivir la verdad. Es andar como Él anduvo. Es comenzar a prestar más atención a la palabra de verdad y comenzar a recibir lo que tú, Señor amado, nos dices por medio de esta escritura. Cierra tus ojos, hermano, en esta tarde. Ya estoy terminando. Quiero leerte simplemente las palabras del Señor mientras tú tienes tus ojos cerrados allí en Primera de Juan, capítulo 1. Simplemente lo digo para que usted después medite en su casa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por lo nuestro, sino también por los del mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que permanece en la verdad, ese es verdaderamente el amor de Dios, en el cual en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Señor, ayúdanos a andar como tú. Ayúdanos a permanecer en la verdad como tú. Ayúdanos a practicar la verdad como tú. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros como tú nos has amado a nosotros. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gracias, Jesús. Ayúdanos como iglesia a crecer en tu verdad y a través de tu verdad a contrarrestar todo engaño de Satanás que con sutileza lleva a las personas a ser arrastradas al error. Mantiene el cristiano verdadero ese temor delante de Dios de cumplir su palabra. Es por eso que nosotros como cristianos, como creyentes, como convertidos, Señor, hoy queremos agradecerte por tu palabra y queremos decirte, Señor, gracias, porque es por medio de tu palabra
que hemos recibido esa verdad. Te alabamos, Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Dios le bendiga, amados hermanos.